La sala de juntas de la Corporación Montemayor estaba en pánico total. El proyecto de expansión de $500 millones había colapsado completamente. 3 meses de retrasos, inversores furiosos amenazando con retirar fondos y la reputación de la empresa desplomándose en la bolsa de valores. Los 5 directores más arrogantes de toda América Latina estaban reunidos en esa sala de mármol italiano, sudando en sus trajes de $3,000, completamente sin ideas. Cada uno había llegado a su posición por herencia, matrimonios convenientes o influencias políticas. Ninguno había trabajado realmente un día en su vida. «Necesitamos un milagro», murmuró Ricardo Montemayor Jr., el heredero de 35 años que se había graduado de Harvard con honores comprados. Ajustó nerviosamente su corbata Hermès mientras contemplaba el desastre que se desarrollaba ante sus ojos. «El departamento de operaciones es un caos absoluto. Nadie puede organizar esta pesadilla logística». A su lado, Sebastián Vega, director financiero de 42 años, consultaba obsesivamente su Patek Philippe de $150,000. Su filosofía de vida era simple: dime cuánto cuesta tu reloj y te diré cuánto vales. Había llegado a su posición casándose con la hija de un político corrupto, y su única habilidad real era mover dinero entre cuentas offshore. Alejandra Ruiz, directora de recursos humanos conocida como La Guillotina, revisaba su teléfono ignorando los 47 mensajes desesperados de empleados. A los 38 años, había perfeccionado el arte de destruir carreras profesionales vía WhatsApp. Su vestido francés costaba más que el salario anual de 3 empleados. Los hermanos Cárdenas, Diego y Tomás, completaban este grupo de mediocridad privilegiada. Habían heredado sus posiciones cuando su padre murió huyendo de una investigación por corrupción. Diego manejaba construcción, siempre el doble de costo y triple de tiempo. Tomás se encargaba de relaciones públicas, sobornos y amenazas a periodistas. Todos compartían un desprecio visceral por cualquiera que no usara trajes italianos o manejara autos alemanes. Para ellos, el mundo se dividía en dos: su círculo dorado y los otros, masa inferior que existía para servirlos. El proyecto Cóndor Dorado era un nightmare logístico: extraer oro de minas peruanas inaccesibles, transportarlo por carreteras montañosas traicioneras, procesarlo en 3 plantas en diferentes países y exportarlo globalmente. Requería coordinación perfecta de cientos de camiones, docenas de puentes, miles de trabajadores. Pero algo había salido terriblemente mal. Los camiones estaban parados, los trabajadores cobrando sin trabajar, los equipos se oxidaban bajo la lluvia andina. Cada día costaba $2.3 millones en pérdidas. Habían contratado consultores de McKinsey, ingenieros alemanes, especialistas japoneses, hasta un gurú hindú que prometía resolver problemas empresariales con meditación trascendental. 50 millones gastados en consultorías. Nada había funcionado. Los inversionistas noruegos amenazan con retirar 200 millones. Los japoneses enviaron carta formal de preocupación. Los chinos consideran comprar la empresa completa a precio de liquidación. «Necesitamos un chivo expiatorio», declaró Alejandra con frialdad. «Propongo despedir todo el departamento de operaciones». «Ya lo intentamos», murmuró Diego. 3 empresas externas diferentes. Todas fallaron. Fue en ese momento de desesperación absoluta que la puerta de caoba se abrió lentamente. Un hombre de aproximadamente 60 años entró con pasos seguros. Su apariencia era la antítesis de todo lo que esa sala representaba. Camisa blanca amarillenta por el tiempo, manchas de café, cuello desgastado, pantalón gris que había perdido su intensidad original, zapatos de cuero genuino pero desgastados por miles de kilómetros caminados. Sus manos callosas sostenían un pequeño portafolio gastado. Su rostro mostraba surcos de experiencia, pero también una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión de la sala. Sus ojos tenían una claridad y profundidad que sugerían sabiduría acumulada. «Con permiso», dijo con voz firme pero no agresiva. «Vengo por el puesto de jefe de operaciones». El silencio fue ensordecedor. Después vinieron las risas. Risas altas, crueles, despiadadas,
que resonaron por las paredes de mármol como ecos de siglos de privilegio y arrogancia. Ellos se rieron. Un error. Un error que les costaría más caro de lo que jamás podrían imaginar. Mal sabían quién realmente estaba parado en esa puerta, con esa camisa vieja y esa mirada serena que había visto más de lo que ellos verían en 10 vidas. Mal sabían que estaban a punto de cometer el mayor error de sus existencias privilegiadas. Déjenme contarles cómo llegamos exactamente a este punto. 3 días antes, la Corporación Montemayor había publicado un anuncio desesperado. Se busca director de operaciones. Salario, 2 millones anuales. Requisitos: maestría en administración, 20 años de experiencia, fluidez en 5 idiomas. La empresa estaba al borde del colapso total. Sus proyectos mineros en Perú habían parado por problemas logísticos que los mejores cerebros del mundo no podían resolver. Cientos de camiones parados, miles de empleados sin dirección, cadena de suministros completamente desorganizada. Ricardo Jr. nunca había trabajado fuera de oficinas con aire acondicionado. Sebastián medía el valor humano por precios de relojes. Alejandra despedía gente vía WhatsApp por diversión. Los Cárdenas habían heredado todo sin cuestionarse si lo merecían. Todos despreciaban a cualquiera que no perteneciera a su círculo dorado de trajes italianos y autos alemanes. Las carcajadas continuaron durante 30 segundos que cambiarían 5 vidas para siempre. El hombre de la camisa vieja permaneció inmóvil, como estatua de serenidad en tormenta de crueldad. Sus ojos no mostraron vergüenza, ira o sorpresa. Había algo profundamente perturbador en esa mirada para quienes esperaban que sus víctimas se encogieran o huyeran. Era la mirada de alguien que había sobrevivido a todo y ya no podía ser herido por palabras o risas. «Ay, disculpa, señor», dijo Alejandra secándose lágrimas de risa con pañuelo de seda francesa. Su voz tenía esa dulzura venenosa perfeccionada durante años de destruir carreras. «Creo que se confundió terriblemente. Esta es la sala ejecutiva de la Corporación Montemayor. La entrada de servicio está atrás, junto a los contenedores de basura». Hizo pausa, disfrutando el momento. «Si busca trabajo de limpieza o jardinería, debe hablar con el portero. Aunque nuestros estándares son altos, requerimos referencias, antecedentes limpios y apariencia más apropiada para empresa de nuestro calibre». El hombre dio un paso deliberado hacia el interior. «No, vengo por el puesto de jefe de operaciones». Segunda ronda de risas, más intensa. Sebastián se levantó, ajustando gemelos de platino que habían pertenecido a un dictador, caminando alrededor de la mesa. «¡Esto es increíble!», exclamó golpeando la mesa. «El señor quiere ganar 2 millones anuales, con esa camisa rescatada de contenedor de ropa usada». Se acercó, invadiendo espacio personal, táctica de intimidación universitaria. «Dígame, director», la palabra pronunciada con sarcasmo espeso. «¿Dónde estudió? ¿Universidad de la Vida? ¿Instituto Tecnológico de la Esquina?». Diego se tapó la nariz teatralmente. «Huele a autobús público, con notas de sudor honesto. ¿Trabajo real? ¡Qué asco!». Tomás añadió: «Probablemente ni tiene cuenta bancaria. Debe guardar ahorros en frasco de café bajo la cama». Ricardo Jr., obligado a demostrar máxima crueldad como heredero, se levantó lentamente. Su traje hecho por sastre de realeza europea se ajustaba como segunda piel. Zapatos italianos hechos a mano con cuero de becerros orgánicos brillaban como espejos negros. «Escuche, mi buen hombre. Comenzó con condescendencia de generaciones de privilegio no ganado. Claramente no entiende dónde se encuentra. Esta no es oficina de empleo gubernamental, no es albergue para indigentes, y definitivamente no es lugar para bromas de mal gusto». Caminó alrededor como predador estudiando presa, evaluando cada detalle de ropa gastada, cada signo de vida fuera de círculos dorados. «Esta es la Corporación Montemayor. Movemos miles de millones. Operaciones en 17 países. Empleamos 50,000 personas. Nuestras decisiones afectan PIB de naciones enteras».
Se detuvo directamente frente al hombre. Usted probablemente ni sabe deletrear operaciones, mucho menos dirigir departamento que maneja presupuestos mayores que PIB de algunos países. El hombre observó la sala. Paredes de diplomas comprados, trofeos celebrando logros inexistentes, fotos con políticos ahora en prisión por corrupción. Sus ojos se detuvieron en la maqueta del proyecto Cóndor Dorado, obra maestra de ingeniería en miniatura, compleja red de carreteras serpenteando montañas miniatura, puentes cruzando cañones, centros de procesamiento conectados por sistemas de transporte, culminando en puerto donde barcos juguetes esperaban cargar oro. La maqueta había costado $200,000, construida por artesanos de museos de historia natural. Cada detalle perfecto, cada proporción exacta, hermosa, impresionante, completamente inútil, porque nadie entendía cómo hacer funcionar la versión real. ¿Puedo ver el proyecto?, preguntó simplemente. Pregunta tan inesperada, simple, directa, que nadie supo responder, como un niño pidiendo tocar arte en museo. Tomás se recuperó primero. ¿Ver el proyecto? Señor, fue desarrollado por mejores ingenieros de MIT y Stanford, revisado por consultores de McKinsey, que cobran $1,000 por hora, aprobado por especialistas alemanes que construyeron sistemas de transporte en 4 continentes. Se acercó a la maqueta como padre protegiendo hijo. Usted probablemente ni terminó secundaria. No puede leer plano básico, mucho menos entender sistema logístico de esta complejidad. Pero había algo en la manera que había hecho la pregunta, algo en la calma con que observaba la maqueta, que creaba atención extraña, como si supiera algo que ellos no sabían. Y eso los irritaba profundamente. ¿Sabe qué?, dijo Ricardo Jr., tomando celular de última generación. Esto va a ser épico para mi Instagram. Mis 2 millones de seguidores van a adorar esto. Activó cámara, apuntándola al hombre. Señoras y señores, están a punto de presenciar algo increíble. Un mendigo acaba de entrar reclamando que quiere ser director de operaciones de empresa de miles de millones. Enfocó en ropa gastada, haciendo zoom en manchas de camisa, zapatos desgastados, manos callosas. Miren esta vestimenta de alta costura, claramente comprada en mejores boutiques de ¿El mercado de pulgas? Hable ahí, director. Cuénteles a mis seguidores cómo planea salvar nuestra empresa. ¿Cuál es su estrategia? ¿Rezar? ¿Magia? ¿Tiene bola de cristal en ese portafolio? Pensamientos crueles eran transparentes. Alejandra pensaba en fama viral por humillar loco. Sebastián reflexionaba sobre diversión en día horrible. Diego había decidido divertirse antes de llamar a seguridad. Pero el hombre no reaccionó a la cámara. No se cubrió rostro, no pidió que dejaran de grabar, no mostró vergüenza. Mantuvo sonrisa serena y ojos que parecían ver directamente a través de ellos, como si pudiera leer almas y encontrara lo que veía más triste que amenazante. Ellos no sabían quién era realmente. No sabían que estaban grabando su propia destrucción. No sabían que ese video se convertiría en evidencia de crueldad y prueba de ignorancia. Y eso hacía todo infinitamente peor. El hombre de la camisa vieja observó la cámara como simplemente otro objeto en la sala. No mostró incomodidad que la mayoría sentiría siendo grabado sin consentimiento en circunstancias humillantes. No hizo gestos defensivos. No pidió que dejaran de grabar. Mantuvo calma sobrenatural que había mostrado desde que entró, como si hubiera desarrollado inmunidad completa a la crueldad humana, como si palabras hirientes y risas despectivas simplemente rebotaran sin causar daño. Esta falta de reacción creó una atmósfera extraña. Los 5 ejecutivos esperaban víctimas que reaccionaran predeciblemente. Lágrimas, súplicas, ira, vergüenza, al menos incomodidad visible. Pero este hombre no les daba ninguna satisfacción. Lentamente, con movimientos deliberados que hablaban de confianza profunda, caminó hacia la maqueta del proyecto. Sus pasos eran medidos, seguros, como alguien que había caminado por salas similares miles de veces. Sus manos callosas se extendieron hacia la maqueta, pero no la tocó inmediatamente. Primero la observó, ojos moviéndose metódicamente sobre cada detalle, cada carretera miniatura, cada puente diminuto,
cada centro de procesamiento. Era mirada de alguien que sabía exactamente qué estaba viendo. 3 meses parados, murmuró más para sí mismo. Su voz tenía tono de comprensión, como confirmando algo que ya sospechaba. «Exacto», gritó Ricardo Jr., emocionándose porque finalmente había provocado respuesta. Mantuvo cámara enfocada continuando narración para Instagram. 3 meses. Nuestros mejores ingenieros graduados de MIT, Stanford, Cambridge, no han podido resolver. Hemos gastado 50 millones en mejores consultorías del mundo. Se acercó más con cámara, enfocando alternadamente rostro sereno y ropas gastadas. «Pero usted, señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Ah, cierto, no se ha presentado. ¿Usted con esa vestimenta que parece salida de contenedor nos va a enseñar logística internacional?» El hombre levantó ojos de la maqueta y miró directamente a Ricardo Jr., no a la cámara, sino a los ojos del joven heredero. Era mirada que parecía ver más allá de superficie, más allá de arrogancia y crueldad, directamente al núcleo de la persona. «Puedo resolverlo en 5 minutos», dijo simplemente. Las palabras cayeron como bomba silenciosa. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era silencio de expectativa o confusión, era silencio de incredulidad absoluta, mezclada con algo más, pizca de inquietud que ninguno quería admitir. Sebastián fue el primero en romper el silencio, levantándose tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás, golpeando la pared. Su Patek Philippe brilló bajo las luces LED mientras gesticulaba dramáticamente. «¿5 minutos?» repitió, voz subiendo octava. «Señor, ¿tiene idea de lo que está diciendo? Hemos gastado 50 millones solo en consultorías. Trajimos equipo de McKinsey que resolvió la crisis logística del canal de Suez. Contratamos alemanes que diseñaron sistema de transporte de BMW. Volamos especialistas japoneses que construyeron la red ferroviaria de alta velocidad». Caminó alrededor de la mesa, zapatos italianos haciendo clic contra mármol como tic-tac de reloj de ansiedad. «Tenemos ingenieros con doctorados de las mejores universidades trabajando 24 horas. Y usted, completo desconocido que parece haber dormido en parque, ¿nos va a enseñar logística internacional?» La simplicidad de la respuesta fue lo más desconcertante. ¿Sí? No hubo elaboración, no hubo explicación, no hubo fanfarria, solo una palabra, pronunciada con misma calma con que alguien confirmaría la hora. Esa simplicidad, esa confianza absoluta sin arrogancia, esa certeza tranquila, creó algo que ninguno había experimentado en años. Duda. No duda sobre superioridad social o económica, eso permanecía intacto, pero pequeña, molesta, persistente duda sobre si tal vez, posiblemente, de alguna manera inexplicable, este hombre extraño podría saber algo que ellos no sabían. Y esa duda los irritó profundamente. Alejandra, sintiendo que dinámica de poder cambiaba de maneras que no podía controlar, decidió reasertar autoridad de manera más cruel posible. Se cruzó de brazos, postura perfeccionada para intimidar subordinados, voz tomando tono helado usado para destruir carreras. «Está bien», dijo, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. «Le vamos a dar exactamente lo que pide, 5 minutos. Pero cuando falle, y va a fallar porque esto es ridículo, yo personalmente voy a llamar a seguridad para escoltarlo fuera». Hizo pausa, disfrutando momento. «Y no solo eso. Voy a asegurarme de que su nombre y fotos sean distribuidos a todas las empresas de la ciudad, con advertencia de que es perturbado mental que se infiltre en oficinas corporativas. Nunca, jamás conseguirá trabajo en empresa respetable». Tomás añadió, «amenaza. Y yo voy a contactar amigos en medios. Van a hacer reportaje especial sobre vagabundos que acosan empresarios exitosos. Va a ser famoso, pero no como quiere». Ricardo Jr., entusiasmado por la escalada y posibilidades virales, acercó más la cámara. «Y yo voy a publicar este video completo en todas mis redes. Mis 2 millones de seguidores van a adorar ver loco siendo completamente humillado y desenmascarado». Consultó Rolex de edición limitada, mismo modelo que solo poseían 50 personas en el mundo.
Cronómetro activado. 5 minutos exactos. Puede empezar ahora, especialista. El hombre asintió con misma calma mostrada durante toda la interacción. No parecía intimidado por las amenazas. No parecía nervioso por el tiempo límite. No parecía afectado por la cámara documentando cada movimiento. Se acercó aún más a Maqueta y por primera vez desde que había entrado, sus manos tocaron el proyecto, pero la manera en que lo hizo fue completamente inesperada. Sus manos, descritas como sucias y callosas, se movieron sobre Maqueta con precisión casi artística. No tocó piezas al azar, no examinó superficialmente. Sus dedos se dirigieron inmediatamente a puntos específicos, como si supiese exactamente dónde buscar. Era como ver maestro pianista tocar instrumento familiar o cirujano experto examinar paciente. Había familiaridad en sus movimientos, confianza que hablaba de conocimiento profundo y experiencia real. Los 5 ejecutivos, a pesar de arrogancia y desprecio, no pudieron evitar notar que algo había cambiado en la atmósfera. El hombre que habían estado humillando durante 10 minutos, de repente parecía diferente. No físicamente, su ropa seguía igual. Su apariencia no había cambiado, pero había algo en manera que se movía, en confianza de gestos, en precisión de acciones, que sugería que tal vez, posiblemente, había más en él de lo que aparentaba. Acababan de sellar sus destinos de manera más irrevocable posible. Su ego colectivo, arrogancia compartida, desprecio mutuo por cualquiera considerado inferior, había firmado cheque que su ignorancia no podía pagar. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo vidas profesionales, sino comprensión fundamental de quiénes eran, qué sabían y cuál era realmente su lugar en el mundo. El cronómetro había comenzado, el destino estaba en movimiento, y la justicia, que había esperado pacientemente durante 20 años, finalmente estaba lista para revelarse. El hombre de la camisa vieja colocó ambas manos sobre la maqueta del proyecto Cóndor Dorado, con delicadeza de cirujano preparándose para operación realizada miles de veces. Sus dedos, juzgados como evidencia de inferioridad social, ahora se movían con precisión casi sobrenatural. No necesitó instrumentos de medición, no consultó computadoras o tabletas, no pidió planos adicionales o documentos técnicos. Simplemente observó, tocó y comprendió. Sus ojos se movieron metódicamente sobre cada sección, pero no superficialmente como alguien fingiendo conocimiento. Era mirada de alguien leyendo maqueta como un libro familiar, identificando no solo lo que estaba allí, sino lo que faltaba, lo que estaba mal, lo que podría mejorarse. El problema no está en la logística, dijo, voz cortando silencio tenso como bisturí. Está en la secuencia. Sebastián frunció ceño. ¿Secuencia? ¿De qué diablos habla? Hemos revisado secuencia operacional cientos de veces. Tenemos cronogramas detallados, diagramas de Gantt, análisis de ruta crítica. El hombre no respondió inmediatamente. Señaló con dedo pequeño puente en maqueta, estructura miniatura que parecía insignificante comparada con grandes instalaciones de procesamiento y centros de distribución. Este puente, dijo, voz manteniéndose calmada pero ganando autoridad no mostrada antes. Están tratando de transportar equipos pesados a través de él antes de completar refuerzos estructurales necesarios. El puente no puede soportar el peso, especialmente bajo condiciones climáticas actuales. Sebastián soltó una risa nerviosa más forzada que anteriores. Señor, ese puente fue calculado por mejores ingenieros estructurales de Alemania. Puede soportar hasta 500 toneladas de peso distribuido. Tenemos certificaciones, pruebas de carga, análisis de estrés. Puede soportar 500 toneladas, concordó el hombre, dedos trazando delicadamente contorno del puente miniatura. Pero no cuando suelo está saturado por temporada de lluvias que no consideraron en cronograma original. Las risas comenzaron a disminuir. Había algo en la especificidad de las declaraciones, en la confianza con que hablaba de detalles técnicos, que estaba creando atmósfera de inquietud creciente. Tomás consultó nerviosamente papeles en la mesa, confianza anterior comenzando a vacilar. Pero reportes meteorológicos que usamos para planificación están basados en datos de Lima, interrumpió el hombre, ahora moviendo pequeñas piezas de maqueta con movimientos precisos y deliberados.
Temporada de lluvias en Huancayo comienza 6 semanas antes que en Lima y es significativamente intensa debido a patrones de viento andinos. Suelo arcilloso de región se satura rápidamente, reduciendo capacidad de carga del puente en aproximadamente 40%. Sebastián, cuyo trabajo como director financiero requería comprensión básica de todos aspectos del proyecto, se dio cuenta de que cada palabra que salía de boca del extraño era técnicamente precisa. No hablaba en generalidades o usando jerga impresionante sin significado. Proporcionaba detalles específicos, medibles, verificables. Si desvían tráfico pesado por esta ruta alternativa, el hombre trazó camino con dedo índice siguiendo carreteras secundarias en la maqueta que mayoría ni había notado, y refuerzan solo estos 3 puntos críticos en lugar de intentar reconstrucción completa, proyecto puede reanudarse en 48 horas. Imposible, murmuró Ricardo Jr., pero Voss ya no tenía confianza arrogante mostrada antes. La cámara en mano temblaba ligeramente mientras continuaba grabando. Esa ruta alternativa añade más de 200 kilómetros al trayecto total. Costos de combustible y tiempo adicional harían proyecto económicamente inviable. El hombre sonrió por primera vez desde que había entrado. No fue sonrisa de superioridad o burla, sino sonrisa paciente de maestro a punto de enseñar lección importante. Ruta alternativa añade 200 kilómetros, confirmo, pero elimina 6 meses de retrasos, y cuando calculen costos reales, descubrirán que esta solución les ahorra aproximadamente $30 millones en comparación con estrategia que están intentando implementar actualmente. Sebastián, cuya mente financiera había comenzado a procesar automáticamente los números mencionados, sintió que su mundo se tambaleaba. Tomó calculadora de última generación con manos que temblaban imperceptiblemente y comenzó a introducir cifras. Costo de combustible adicional por ruta más larga. 2.3 millones por mes. Costo de retrasos actuales. 2.3 millones por día. Costo de reconstrucción completa del puente, 45 millones. Costo de reforzar solo 3 puntos críticos, 8 millones. Sus ojos se agrandaron mientras números aparecían en la pantalla. «Dios santo», susurró, voz apenas audible. Los números realmente cuadran. Entonces, el hombre hizo algo que ninguno había anticipado. Con la misma calma con que había estado manipulando la maqueta, se dirigió al teléfono fijo de la sala de juntas y marcó un número que claramente conocía de memoria. «Carlos», dijo cuando alguien contestó del otro lado. Su voz había cambiado sutilmente, adquiriendo un tono de familiaridad y autoridad no mostrado antes. «Soy yo». «Sí, después de tantos años». Los 5 ejecutivos se miraron con creciente alarma. ¿Quién era Carlos? ¿Cómo tenía este extraño número directo de alguien relacionado con su proyecto? «Escucha, necesito que verifiques inmediatamente la capacidad de carga actual de la estructura del puente en sector 7 del proyecto Huancayo». «Sí, ahora mismo. Considera condiciones de saturación del suelo por lluvias de las últimas 3 semanas». Hubo pausa mientras persona del otro lado hablaba. «Exacto. Y también necesito que confirmes datos meteorológicos específicos para esa región durante próximos 2 meses. No uses datos de Lima. Usa estaciones locales». Hubo otra pausa. «Perfecto. Llama a esta oficina en exactamente 2 minutos con resultados». Colgó teléfono y se volvió hacia 5 ejecutivos que ahora estaban en completo silencio. Arrogancia había desaparecido de rostros, reemplazada por mezcla de confusión, inquietud y algo que ninguno quería admitir: miedo. «En 2 minutos», dijo el hombre, con la misma calma sobrenatural mostrada durante toda interacción, «van a recibir confirmación técnica de todo lo que acabo de explicar». Alejandra, cuya voz había perdido toda dulzura venenosa anterior, tartamudeó. ¿Quién es Carlos? ¿Cómo tiene usted su número directo?» Antes de que hombre pudiera responder, teléfono de sala comenzó a sonar. Sonido cortó aire como alarma, haciendo que todos saltaran ligeramente. Ricardo Jr., con manos que ahora temblaban visiblemente, contestó teléfono. «¿Aló?
Voss había perdido toda confianza anterior. Sí, habla de Corporación Montemayor. ¿Cómo? ¿Está completamente seguro de esos números? ¿La capacidad de carga está realmente reducida en 40%? ¿Y la solución alternativa que mencionó, realmente funcionaría? Su rostro se puso pálido mientras escuchaba respuesta. ¿Carlos Mendoza? ¿Ingeniero jefe de constructora andina? ¿El mismo que diseñó el puente original? ¿Y él confirma todo esto? Colgó teléfono con movimientos mecánicos y miró al hombre de camisa vieja como si estuviera viendo aparición. Carlos Mendoza, dijo el hombre tranquilamente, como confirmando algo obvio. Ingeniero jefe de constructora responsable del diseño y construcción del puente. Él puede confirmar cada detalle técnico de lo que acabo de explicar. En ese momento, teléfonos celulares de 5 ejecutivos comenzaron a sonar simultáneamente. Eran llamadas de Perú, del sitio de construcción, de supervisores de obra, de ingenieros de campo, todos confirmando que la solución propuesta por el extraño no solo era viable, sino que era la única solución lógica que nadie había considerado. En 5 minutos, había logrado algo que los mejores consultores del mundo no habían podido hacer en 3 meses. Había identificado el problema real, propuso una solución viable y coordinó implementación inmediata. Más impresionante aún, había hecho todo sin computadoras, sin documentos técnicos, sin equipos de apoyo, solo con conocimiento, experiencia y red de contactos que claramente conocía y respetaba su expertise. Las risas habían parado completamente, los insultos habían cesado, las cámaras habían dejado de grabar. Los 5 ejecutivos más arrogantes de América Latina estaban experimentando algo que ninguno había sentido en décadas: humildad forzada. Sus quijadas estaban literalmente caídas. El teléfono celular de Ricardo Jr. se resbaló de sus manos sudorosas y se estrelló contra el piso de mármol con un sonido que resonó como un disparo en silencio absoluto. La pantalla se hizo pedazos, pero nadie se movió para recogerlo. Todos estaban demasiado ocupados procesando lo que acababa de suceder. Sebastián fue el primero en encontrar voz, aunque cuando habló, el tono había cambiado completamente. Ya no había condescendencia, no había burla, solo una pregunta que salió como susurro aterrorizado. ¿Quién diablos es usted? Espera un momento. Si esta historia ya te atrapó, si sentiste el escalofrío de la justicia siendo hecha, si tu corazón se aceleró cuando viste a esos arrogantes comenzar a darse cuenta de que habían cometido un error terrible, deja tu like ahora mismo. Esto me ayuda a entender que valoras historias como esta, historias que muestran que la humildad siempre triunfa sobre la arrogancia. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque lo que vas a descubrir sobre este hombre va a cambiar todo. Ahora, escribe en los comentarios: vi el milagro, así sé quién llegó hasta este punto crucial. Hazlo rápido, porque la revelación está apenas comenzando. Continuemos. El hombre de la camisa vieja no respondió a la pregunta desesperada de Sebastián. En lugar de eso, comenzó a ordenar calmadamente los papeles que había usado durante su demostración, doblándolos con cuidado meticuloso y colocándolos en el bolsillo de su camisa desgastada. Sus movimientos eran deliberados, casi rituales, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. No había prisa en sus gestos, no había triunfalismo, no había satisfacción visible por haber humillado a quienes lo habían humillado. Solo una calma profunda que era más perturbadora que cualquier grito de victoria. «¡Espere!», gritó Ricardo Jr., su voz quebrándose con una desesperación que nunca antes había experimentado. «No puede simplemente irse. Necesitamos saber. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabía sobre Carlos Mendoza? ¿Cómo conoce todos esos detalles técnicos del proyecto? ¿Cómo pudo resolver en 5 minutos lo que nosotros no pudimos en 3 meses?» El hombre se dirigió hacia la puerta con la misma calma con la que había entrado, pero Alejandra, en un acto de desesperación que contrastaba dramáticamente con su arrogancia anterior, bloqueó físicamente su paso. «Por favor», su voz ahora era suplicante, despojada de toda la dulzura venenosa que había mostrado antes. «Necesitamos entender. Por favor, díganos, ¿quién es usted?» Fue entonces que Tomás Cárdenas, el mayor de los hermanos y quien había vivido más tiempo en los círculos empresariales de la ciudad, comenzó a observar más atentamente el rostro del hombre. Había algo en esos ojos, en la forma de esa mandíbula, en la manera en que se movía,
que le resultaba extrañamente familiar. Una memoria lejana comenzó a formarse en su mente, como una fotografía revelándose lentamente en un cuarto oscuro. Tomó su teléfono celular con manos temblorosas y comenzó a buscar frenéticamente en Google. Espera un momento, murmuró, sus dedos volando sobre la pantalla táctil con una urgencia que rayaba en la desesperación. Conozco esa cara de algún lugar, ese rostro, esos ojos, esa manera de moverse. Escribió con dedos temblorosos. Carlos Mendoza, Corporación Montemayor, fundador, historia. Los resultados aparecieron instantáneamente y lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. «Dios mío», susurró, el teléfono temblando en sus manos como si fuera a explotar. Gente, por favor, miren esto ahora mismo». Volteó la pantalla hacia los otros con movimientos mecánicos, como si estuviera en trance. En la primera imagen de Google aparecía una fotografía de archivo de 20 años atrás. Un hombre elegante, de traje impecable, sonriendo confiadamente junto a una placa dorada que decía Corporación Montemayor, fundada por Eduardo Montemayor en 1985. Era el mismo rostro, 20 años más joven, perfectamente vestido, radiando éxito y poder, pero inequívocamente el mismo hombre que estaba parado frente a ellos, con esa camisa vieja y esos zapatos gastados. No puede ser. Ricardo Jr. arrebató el teléfono de las manos de Tomás y leyó en voz alta con una voz que se quebraba con cada palabra. Eduardo Montemayor, fundador y primer CEO de la Corporación Montemayor, conocido como el genio de la logística internacional. Revolucionó el transporte de mercancías en América Latina. Desapareció misteriosamente en 2004 tras un escándalo financiero que nunca fue completamente esclarecido. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces LED. Era el silencio de 5 mundos colapsando simultáneamente. Sebastián leyó por encima del hombro de Ricardo, su voz apenas un susurro. Eduardo Montemayor, conocido internacionalmente como el rey de la logística, construyó desde cero un imperio de transportes que se extendía por toda América Latina. Sus métodos revolucionarios de optimización de rutas y gestión de cadenas de suministro eran estudiados en las mejores universidades de administración del mundo. Alejandra se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenándose de lágrimas de horror. Nosotros humillamos al fundador de nuestra propia empresa, al hombre que construyó todo esto, al genio que creó cada ladrillo de este edificio. Diego Cárdenas estaba completamente pálido, como si hubiera visto a un fantasma. Pero desapareció hace 20 años. Los periódicos dijeron que había muerto. Algunos rumores hablaban de suicidio, otros de que había huido del país. ¿Cómo puede estar aquí? ¿Cómo puede estar así? Todos los ojos se volvieron hacia el hombre de la camisa vieja, que se había detenido en la puerta. Lentamente, como si el peso de 20 años de secretos finalmente fuera demasiado pesado para cargar, se volteó para enfrentarlos. Eduardo Montemayor, dijo simplemente, su voz cargada de una dignidad que ninguna humillación podía quebrar. Mucho gusto en conocerlos, nuevamente. El peso de esa revelación cayó sobre ellos como una avalancha emocional. El hombre al que habían humillado, burlado, grabado para ridiculizar en redes sociales, era el creador de todo lo que los rodeaba, el arquitecto de cada éxito que habían heredado, el genio detrás de cada centavo de la fortuna que disfrutaban. Habían escupido en la cara de Dios en su propia catedral. Ricardo Jr. dejó caer el teléfono por segunda vez. Esta vez, cuando la pantalla se hizo pedazos contra el mármol, el sonido resonó como el eco de sus sueños de superioridad haciéndose añicos. «¿Papá?», susurró, su voz quebrándose completamente. ¿Eres mi papá?» La pregunta flotó en el aire como una confesión, como una súplica, como el grito desesperado de un niño perdido que finalmente reconoce a su padre después de 20 años de creer que estaba muerto. Eduardo Montemayor miró a su hijo, a este joven arrogante que había crecido sin él, que había aprendido a despreciar todo lo que él representaba, que acababa de humillarlo sin saber quién era, y en sus ojos se reflejaron 2 décadas de dolor, de amor no expresado,
de lágrimas derramadas en silencio. Sí, Ricardo, dijo, su voz temblando por primera vez desde que había entrado a la sala. Soy tu padre, el padre que aprendiste a odiar sin conocer. Eduardo Montemayor observó el rostro de su hijo, viendo en él los rasgos de la madre que había amado y perdido, mezclados con la arrogancia que él nunca había poseído. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que parecía haber sido acumulada gota a gota durante 20 años de ausencia forzada. Sí, Ricardo, repitió, su voz ahora cargada de una emoción que había mantenido enterrada durante 2 décadas. Soy tu padre, el padre que tu madre te enseñó a despreciar para protegerte. Ricardo Jr. se desplomó en su silla ejecutiva como si las piernas no pudieran sostenerlo más. El peso de la revelación era físicamente abrumador. Pero tú muriste. Mamá me dijo que habías muerto en un accidente, que eras un criminal, que habías robado dinero de la empresa y huido del país antes de que te arrestaran. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si cada palabra de su hijo fuera una puñalada. Cuando los abrió, había en ellos una resolución tranquila, la decisión de finalmente contar una verdad que había guardado durante 20 años. Tu madre dijo lo que tenía que decir para mantenerte vivo, respondió caminando lentamente hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista de la ciudad que él había ayudado a construir. Alejandra, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, susurró: ¿Qué pasó realmente? ¿Qué le pasó a usted? Eduardo respiró profundamente, como un hombre preparándose para abrir una herida que nunca había sanado completamente. En 2004, descubrí que mi socio y mejor amigo, Hernán Vázquez, estaba desviando sistemáticamente dinero de la empresa. No eran miles de dólares, eran cientos de millones. Dinero que debería haber ido a hospitales, escuelas, proyectos de vivienda social que yo financiaba secretamente. Sebastián tragó saliva audiblemente. Conocía ese nombre. Hernán Vázquez era ahora uno de los hombres más ricos y poderosos del país, dueño de un imperio mediático y con conexiones políticas que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno. Cuando confronté a Hernán con las evidencias, continuó Eduardo, su voz manteniéndose firme a pesar del dolor visible en sus ojos, descubrí que ya había preparado todo para destruirme. Documentos falsificados que me incriminaban, testigos comprados que jurarían que yo era ladrón, evidencias plantadas en mis cuentas bancarias. Se volvió hacia Ricardo Jr., quien lo observaba con una mezcla de horror y fascinación creciente. En una semana, pasé de ser el empresario más respetado del país a ser el criminal más buscado. Los periódicos que Hernán controlaba publicaron historias inventadas sobre mi corrupción. Las televisiones mostraban evidencias fabricadas de mis crímenes. Los tribunales, llenos de jueces que Hernán había comprado durante años, emitieron órdenes de arresto. «Pero usted era inocente», exclamó Tomás, su voz cargada de una indignación tardía. «¿Por qué no luchó? ¿Por qué no se defendió?» Eduardo sonrió con una tristeza que partía el corazón. «Ser inocente no importa cuando todos los periódicos, todas las televisiones, todos los tribunales y todos los políticos están en tu contra. Hernán había usado mi propio dinero, robado durante años, para comprar mi destrucción completa». Se acercó a su hijo, quien ahora lloraba silenciosamente, y por primera vez en 20 años extendió una mano temblorosa para tocar el rostro que había visto crecer solo en fotografías robadas. «Tu madre», continuó, su voz quebrándose ligeramente, comenzó a recibir amenazas, llamadas en medio de la noche, fotos de ti saliendo del colegio, mensajes que decían que si ella no se divorciaba de mí públicamente, si no declaraba que yo era un criminal, algo te pasaría. Ricardo Jr. levantó los ojos hacia su padre, y por primera vez en su vida adulta, parecía el niño de 15 años que había sido cuando su mundo se desmoronó. «Tenía solo 15 años», susurró Eduardo. «Eras brillante, inocente, lleno de sueños. No merecías pagar por los pecados de tu padre, reales o intentados». «¿Y usted simplemente se fue?» La voz de Ricardo era apenas audible. «Me fui porque los amaba.
respondió Eduardo, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas curtidas, porque prefería que me odiaran vivo a que me lloraran muerto, porque un padre verdadero protege a su familia, aunque eso signifique sacrificar su propia felicidad. Diego Cárdenas, quien había estado escuchando en silencio absoluto, preguntó con voz ronca, «Pero, ¿dónde estuvo todos estos años? ¿Cómo sobrevivió?» Eduardo se limpió las lágrimas con el dorso de su mano callosa y caminó de regreso hacia la maqueta del proyecto, tocándola con la familiaridad de quien conoce cada detalle. «Trabajé», dijo simplemente. «Trabajé en las calles, en los puertos, en las carreteras, en las minas. Trabajé con estas manos que ustedes despreciaron hace una hora». Levantó sus manos, mostrando las cicatrices y callos que contaban la historia de 20 años de trabajo físico. Fui cargador en el puerto de Callao, conductor de camión en las rutas que yo mismo había diseñado, operario en minas que mi empresa había ayudado a desarrollar, mecánico en talleres que reparaban vehículos de mi propia flota. Su voz tomó un tono de orgullo tranquilo que contrastaba dramáticamente con la humildad de sus palabras. Y en cada trabajo, en cada lugar, aprendí algo que nunca había aprendido desde mi oficina ejecutiva. Cómo funciona realmente el mundo. Cómo se mueven las cosas. ¿Dónde están los verdaderos problemas? ¿Qué necesita la gente común para hacer su trabajo? Sebastián, cuya comprensión financiera le permitía procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando, murmuró. Por eso sabías exactamente qué estaba mal con el proyecto. Porque usted ha estado trabajando en el terreno durante 20 años. Exacto, confirmó Eduardo. Mientras ustedes estudiaban teorías en universidades caras, yo estaba aprendiendo realidades en el barro y el polvo. Mientras ustedes memorizaban fórmulas en libros, yo estaba resolviendo problemas reales con herramientas reales. Alejandra, quien había estado sollozando silenciosamente, levantó la cabeza. ¿Pero por qué regresó? ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgarse a ser reconocido? Eduardo miró directamente a su hijo antes de responder. Porque vi el anuncio en el periódico. Se busca director de operaciones. Y supe que mi empresa, la empresa que construí con amor y sacrificio, estaba en problemas. Supe que mi hijo, el niño que había protegido sacrificando mi propia vida, podría perder todo. Se acercó a Ricardo Jr. y se arrodilló junto a su silla, tomando las manos suaves de su hijo entre sus manos callosas. No pude quedarme escondido mientras mi familia sufría. No pude permitir que la empresa que lleva nuestro nombre se destruyera por incompetencia. No pude dejar que mi hijo fracasara cuando yo tenía el conocimiento para salvarlo. Ricardo Jr. miró las manos de su padre, manos que había juzgado como sucias e indignas una hora antes, y vio en ellas 20 años de sacrificio, de trabajo honesto, de amor silencioso. «Perdón», susurró, su voz quebrándose. «Perdón por todo, por haber creído las mentiras, por haberte despreciado, por haberme convertido en todo lo que tú no eras, arrogante, cruel, inútil». Eduardo abrazó a su hijo por primera vez en 20 años. Y en ese abrazo se desvanecieron 2 décadas de dolor, de separación, de malos entendidos. Pero la historia aún no había terminado. El teléfono celular de Ricardo Jr., a pesar de tener la pantalla rota, comenzó a sonar insistentemente. Era una llamada que cambiaría todo una vez más. La llamada provenía de un número que Ricardo Jr. no reconocía. Con manos temblorosas y la pantalla del teléfono hecha pedazos, logró contestar. «¿Aló?» Su voz sonaba ronca por las lágrimas. «Aquí habla Marcos Delgado, periodista investigativo de El Comercio», dijo una voz urgente del otro lado. «Estoy llamando porque un video se está volviendo viral en todas las redes sociales. Un video que muestra a un hombre resolviendo un problema empresarial complejo en 5 minutos. ¿Puede confirmar si esto ocurrió en las oficinas de la Corporación Montemayor?» Ricardo Jr. miró a su padre, luego al teléfono roto que había grabado toda la humillación. Su corazón se detuvo al darse cuenta de las implicaciones. Yo no sé de qué habla», mintió desesperadamente. «El video ya tiene 3 millones de visualizaciones y está creciendo exponencialmente.
Pero lo más interesante es que varias personas en los comentarios están diciendo que el hombre del video se parece extraordinariamente a Eduardo Montemayor, el legendario fundador de su empresa que desapareció hace 20 años. La sangre de Ricardo Jr. se convirtió en hielo. El video que había grabado para humillar a su padre se estaba esparciendo por internet como fuego, pero con un resultado completamente opuesto al que había pretendido. «Señor Montemayor, ¿sigue ahí?», insistió el periodista. Antes de que Ricardo pudiera responder, las puertas de la sala de juntas se abrieron violentamente. Entraron 3 hombres, uno en traje oscuro que claramente era una autoridad, acompañado de 2 abogados y un oficial de policía. «Doctor Eduardo Montemayor», dijo el hombre del traje, mirando directamente a Eduardo con una mezcla de respeto y urgencia. «Mi nombre es fiscal Roberto Salinas. He estado buscándolo durante 15 años». Eduardo se puso de pie lentamente, con la dignidad de un hombre que había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había sobrevivido. «Llegó el momento», murmuró, preparándose para lo que creía sería su arresto final. «No», gritó Ricardo Jr., poniéndose de pie de un salto. «Él es inocente, puedo probarlo, todo fue una conspiración». El fiscal sonrió, y fue una sonrisa que contenía 20 años de justicia esperando su momento. «Joven, no he venido aquí para arrestar a su padre», dijo, su voz cargada de una satisfacción profunda. «He venido para darle una noticia que merece escuchar desde hace mucho tiempo». Eduardo frunció el ceño confundido. «¿Qué noticia?» «Hernán Vázquez fue arrestado ayer por la mañana», anunció el fiscal, y las palabras cayeron en la sala como una bomba de justicia. «Después de 15 años de investigación, finalmente conseguimos evidencia irrefutable de que él falsificó todos los documentos que lo incriminaban a usted. Confesó todo. Usted es oficialmente exonerado de todos los cargos». El silencio que siguió fue el silencio de la justicia divina manifestándose en la tierra. Alejandra se desplomó en rodillas, sollozando incontrolablemente. Sebastián se apoyó en la mesa para no caer. Los hermanos Cárdenas se abrazaron, abrumados por la magnitud de lo que estaban visionando. «Además», continuó uno de los abogados, «todos los bienes que fueron confiscados ilegalmente serán devueltos inmediatamente. Con intereses compuestos y corrección monetaria de 20 años, estamos hablando de aproximadamente $800 millones. Sebastián, cuya mente financiera procesaba automáticamente los números, susurró. «800 millones. Eso lo convierte en el hombre más rico del país», completó el abogado. «Y hay más», añadió el segundo abogado, consultando una tableta. «El video que se está volviendo viral ha llamado la atención de empresas multinacionales de todo el mundo. En las últimas 2 horas hemos recibido ofertas de consultoría de 5 corporaciones diferentes, cada una valuada en más de $100 millones. Eduardo miró a su hijo, luego a los empleados que lo habían humillado apenas 2 horas antes, procesando lentamente la ironía cósmica de la situación. «¿Y Hernán?», preguntó, su voz colmada a pesar de la magnitud de las noticias. «Prisión perpetua», respondió el fiscal con satisfacción evidente. «No solo le robó a usted, durante estos 20 años estafó a cientos de otras empresas, sobornó funcionarios públicos y ordenó amenazas de muerte contra testigos. Es el mayor caso de corrupción empresarial en la historia de América Latina». Ricardo Jr. se acercó a su padre con lágrimas de alegría y alivio corriendo por su rostro. «¿Puedes volver a casa?», lloró. «¿Puedes volver con nosotros? ¿Puedes recuperar todo lo que te robaron?». Eduardo miró alrededor de la sala, observando a estas 5 personas que habían aprendido en una sola tarde la lección más importante de sus vidas. Luego miró por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir, hacia el futuro que finalmente podía reclamar. «Sí», dijo, sonriendo por primera vez en 20 años con alegría genuina. «Puedo volver a casa». El video que Ricardo había grabado para humillar a su padre se había convertido por la ironía perfecta del destino en la evidencia de su genialidad y el catalizador de su redención completa. Dios había transformado el arma de la humillación en la herramienta de la justicia perfecta. 6 meses después, la Corporación Montemayor se había transformado en la empresa de logística más respetada y exitosa de América Latina. Eduardo Montemayor, ahora oficialmente reinstalado como CEO y Chairman, había implementado cambios que revolucionaron no solo la empresa, sino toda la industria. La primera decisión que tomó fue mantener a los 5 ejecutivos que lo habían humillado, no como castigo,
sino como oportunidad de redención. Ricardo Jr., quien antes medía el valor de las personas por el precio de su ropa, ahora trabajaba 12 horas diarias en los puertos, almacenes y centros de distribución, aprendiendo el negocio desde la base hacia arriba, exactamente como su padre había hecho décadas antes. Descubrió que ensuciarse las manos y sudar junto a los trabajadores le enseñaba más sobre liderazgo que todos sus años en Harvard. «Papá tenía razón», le confesó a su padre una tarde mientras cargaban cajas en un almacén. «La sabiduría no viene de los libros, viene de la vida real». Sebastián Vega había vendido su colección de relojes caros y usado el dinero para crear un fondo de emergencia para empleados en dificultades financieras. Nunca más juzgó a nadie por lo que poseía, sino por lo que hacía y cómo trataba a otros. Su nueva filosofía era simple. El valor de una persona se mide por cuánto da, no por cuánto tiene. Alejandra Ruiz transformó completamente el Departamento de Recursos Humanos. Eliminó todas las prácticas crueles que había implementado y creó programas de desarrollo humano que se convirtieron en modelo para otras empresas. Ella personalmente entrevistaba a cada candidato, sin importar su apariencia, origen social o nivel educativo, buscando el potencial humano más que las credenciales superficiales. Aprendí que detrás de cada persona hay una historia, explicaba a otros directores de RH, y que mi trabajo no es juzgar esas historias, sino ayudar a escribir capítulos mejores. Los hermanos Cárdenas vendieron sus autos de lujo, sus yates y sus propiedades innecesarias. Invirtieron todo ese dinero en becas de estudio para hijos de empleados y en programas de capacitación técnica para comunidades rurales. Descubrieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que podían acumular, sino en lo que podían compartir. Nuestro padre nos dejó dinero, reflexionaba Diego, pero don Eduardo nos enseñó cómo convertir ese dinero en propósito. Eduardo, por su parte, nunca más usó trajes caros. Mantuvo su vestimenta simple como recordatorio permanente de que la sabiduría y el valor de una persona no están en su apariencia externa, sino en su corazón, su carácter y sus acciones. La empresa prosperó como nunca antes, no solo financieramente, aunque los números eran espectaculares, sino espiritualmente. Se convirtió en un lugar donde cada empleado era respetado, donde cada idea era escuchada, donde cada persona era valorizada independientemente de su posición en el organigrama. El proyecto Cóndor Dorado se completó en tiempo récord y bajo presupuesto, convirtiéndose en modelo de eficiencia logística estudiado en universidades de todo el mundo. El video de la humillación de Eduardo se convirtió en el caso de estudio más famoso en escuelas de negocios internacionales. No como ejemplo de cómo humillar a alguien, sino como prueba irrefutable de que el verdadero liderazgo viene de la humildad, el conocimiento real y la experiencia auténtica. Universidades de Harvard, Stanford, MIT y Oxford invitaron a Eduardo a dar conferencias magistrales. Su mensaje era siempre el mismo. El conocimiento sin humildad es arrogancia. La posición sin servicio es tiranía. El poder sin amor es destrucción. La camisa vieja que Eduardo llevaba el día de su regreso fue enmarcada y colocada en el lobby principal de la empresa, junto a una placa de bronce que decía: recordatorio, la sabiduría no necesita etiqueta y la grandeza no requiere disfraz. Hernán Vázquez, desde su celda de prisión, vio cómo su imperio construido sobre mentiras se desmoronaba completamente. Todos sus cómplices fueron arrestados, todos sus bienes fueron confiscados, todas sus víctimas fueron compensadas. La justicia que había tardado 20 años en llegar, había llegado completa y perfecta. Ricardo Jr. se casó con una maestra de escuela rural que conoció durante uno de los programas de responsabilidad social de la empresa. En su boda, Eduardo dio un discurso que se hizo famoso.
Mi hijo aprendió que el amor verdadero no busca impresionar, sino servir. No busca poseer, sino dar. No busca ser admirado, sino ser útil. La empresa estableció una tradición. Cada año, en el aniversario del regreso de Eduardo, todos los ejecutivos, sin excepción, trabajaban un día completo en las posiciones más básicas de la empresa, cargando, limpiando, conduciendo, operando maquinaria. Para liderar a otros, explicaba Eduardo, primero debes entender su trabajo. Ellos aprendieron, de la manera más dramática posible, que nunca se debe juzgar un libro por su portada, que detrás de las ropas más simples puede estar la mente más brillante, que cada persona que encontramos en la calle lleva una historia de dolor y merece respeto. Aprendieron que Dios muchas veces se disfraza de mendigo para probar nuestros corazones, y que cuando fallamos en esa prueba, Él, en su infinita misericordia, nos da una segunda oportunidad para aprender la lección más importante de todas, la humildad. Aprendieron que la verdadera grandeza no grita, no se vanagloria, no humilla a otros. La verdadera grandeza sirve en silencio, construye sin fanfarria y eleva a otros sin esperar reconocimiento. Y sobre todo, aprendieron que en un mundo obsesionado con las apariencias, con las marcas, con el estatus social, las personas más valiosas son a menudo las que menos parecen tener, pero más tienen para dar. La historia de Eduardo Montemayor se convirtió en leyenda, pero más importante aún, se convirtió en inspiración para millones de personas que enfrentan sus propias batallas, que cargan sus propias cruces, que mantienen su dignidad a pesar de las circunstancias. Porque al final, la historia no era sobre venganza, era sobre redención. No era sobre humillar a los arrogantes, era sobre enseñar a los perdidos. No era sobre demostrar superioridad, era sobre mostrar que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad para ser mejores. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes un corazón que reconoce la justicia cuando la ve. Eres especial. La mayoría se rinde a la mitad. Deja tu like si esta historia tocó tu alma, si sentiste que la humildad triunfó sobre la arrogancia, si creíste en el poder de las segundas oportunidades. Suscríbete a este canal, porque aquí no copiamos historias de otros lugares. Aquí creamos relatos originales, escritos con el corazón, inspirados en la vida real, diseñados para recordarte que siempre hay esperanza. Y ahora, si realmente llegaste hasta el final, si realmente valoraste cada palabra de esta historia, escribe en los comentarios, más historias de alma. Esas 4 palabras me dicen que eres parte de nuestra familia, que entiendes que las mejores historias no son las que entretienen, sino las que transforman. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en el poder de las historias que elevan el espíritu humano. Nos vemos en la próxima historia, donde una vez más demostraremos que en este mundo lleno de oscuridad, siempre hay luz para quienes saben buscarla. Que Dios bendiga tu camino y que nunca olvides, la humildad siempre, siempre triunfa.